Listo, entonces abro la sesión de preguntas. Hay preguntas sobre lo que leyeron en el quiz, todo. ¿Lo del SLN es parte del EOPL? Sí, sí, por eso es que usamos GeoPL y por eso usamos Racket. ¿Sí? Esa es la razón de usar. SLGen es la librería que nosotros vamos a utilizar. Bueno, Además de que ese SLG nos genera los data types y ese tipo de cosas, puede haber un conflicto o un error al momento de utilizarla. sí, vamos a tener algo que se llaman conflictos por la izquierda, que es cuando dos cosas comienzan igual. Entonces él te va a decir, vea, no sé cuál elegir. Entonces ahí nos toca utilizar algunos trucos que iremos viendo pues ya en las próximas clases para poder colocar cosas que comiencen parecido por la izquierda. Porque es que el problema es que como son gramáticas por la izquierda, él miras por donde comienza. Estas son gramáticas regulares. Recuerden que las gramáticas regulares, ¿cómo son? ¿Dónde están los símbolos terminales? A la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Él trata de buscar un símbolo terminal a la izquierda. Si no es terminal, es decir, si tiene al menos dos reglas de producción, entonces está a decir, vea, yo no sé qué debo hacer. Nos toca transformar eso a gramáticas de... Nos toca hacer una transformación. Usualmente es incluir otro data type. Porque, por ejemplo, una cosa que le puede generar conflicto a usted, o sea, una cosa que pueda generar conflicto, por ejemplo, lo que es casos de conflictos por la izquierda, que llaman conflictos por LL, left, ¿qué? Languages. Entonces, por ejemplo, var x o var x igual a 10. ¿Qué problema tiene eso? ¿Comienzan? Por ambas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando él va a leer, resulta que var no es un símbolo terminal, porque tiene dos posibilidades. Entonces él no va a saber, bueno, le va a preguntar acá, no va a saber qué va a pasar. Y esto les va a aparecer a ustedes ahí algo que se llama un shift conflict. En caso que les aparezca eso, es lo que ha pasado, ¿sí? O sea, en ese caso el shift conflict, él le dice, vea, yo no sé por dónde ir, ¿sí? Trate de ayudarme. Bien, entonces, para analizar esto, en las diapositivas pues lo explican con detalle, la gramática y todo eso. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, voy acá y vamos a ver, usuario inválido, ok. Entonces, lo que hay acá, tenemos fundamentos de lenguaje de programación. Entonces acá vamos a ver esta carpeta, interpretadores y ejemplos de clase corte 1. Nosotros vamos ya a comenzar con el interpretador. Aquí ven unos interpretadores, ¿cierto? Secuencias de lenguajes primitivos. Luego en el LED, procedimientos y recursivos. Les anuncio pues que el examen es en 3 semanas, ¿no? Que lo tengan en sus calendarios. Nos falta este tema la próxima semana y dentro de 2 semanas y ya, examen. ¿Listo? Entonces para que lo tengan ahí en sus agendas. Bueno, entonces voy a descargar este interpretador de ejemplo. Vamos a empezar a ver diferentes cosas, ¿vale? Son los ejemplos que utilizo en clase. Entonces vamos a abrir el Dr. Racket y vamos a empezar a analizar. Entonces, hay varias cosas. Entonces vamos a abrir ese intérprete. Prefiero así porque es mucho más aterrizado. Bueno, hemos definido esta gramática, ¿vale? Una declaración, ¿qué es? Declaración, punto y coma, declaración. Tenemos while, expresión do, declaración. Luego tenemos otra, identificador, 2 puntos igual, expresión. Luego tenemos que una expresión es ¿qué? Un identificador o una expresión más una expresión. Esto por ahora que funcione no nos interesa. ¿Listo? Por ahora es un lenguaje que nos tiraron. Entonces, ¿qué pasa? Estos deberían de ser los data types, ¿vale? ¿Por qué? Declaración tipo 1, ¿qué tiene? 2 declaraciones. La declaración tipo 2, ¿qué tiene? El while, pero el while ¿qué tiene? Una expresión seguido de ¿qué? De una declaración. Luego viene una declaración tipo 3, que sería identificador igual a expresión. ¿Identificador qué es? Un símbolo. ¿Y expresión qué es? Pues una expresión. Y ahora una expresión ¿qué es? Expresión tipo 1. Solamente identificador. Y el otro caso que sería expresión más expresión, que aquí están. ¿Lo ven ahí? Bueno, entonces aquí viene la primera parte. La expresión léxica tiene la siguiente estructura. Entonces vamos a empezar a analizar. Entonces vamos a analizar lo que es la léxica, me olvidó el nombre. Especificación léxica. Entonces la especificación léxica. Entonces es importante que presten atención porque pues esto es donde el curso gira alrededor de esto.
Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a ver en la especificación léxica, bueno, esto le puedo bajar el tamaño igual, anyway. Entonces, en la especificación léxica, ¿qué va a suceder? Entonces, lo primero que ustedes van a identificar es que es una lista ¿qué? Esto es una lista simbólica. ¿Listo? Miren acá. Esto es una lista simbólica. O sea que todo esto se transforman en símbolos. Ahora, la especificación léxica tiene, la primera parte va a tener el nombre del caso, el nombre del token. Luego, ¿qué va a tener? Va a tener entre paréntesis una expresión regular y luego viene la acción. ¿Qué es la acción? ¿Qué hago con eso? Si llega algo así, ¿qué hago con eso? Entonces, voy a llamarlo espacio en blanco, pero eso es arbitrario. ¿Vale? Luego, ¿qué captura? Un white space. O sea, esto es la expresión regular. Le estoy diciendo captúreme los espacios en blanco. Eso es una palabra reservada de la librería. ¿Y qué hago con ellos? Sálteselo. ¿Sí? Sálteselo. ¿Qué quiere decir sálteselo? Ignórelo. Sí, lo único que usted puede cambiar es esta primera parte, no más. Bien, ahora viene comentario. ¿Cómo comienza el comentario? Con un porcentaje. Y Arno, recuerden que es la cerradura de clean. Y la podemos formar de forma negada. Cualquier cosa que no sea un salto de línea. Es decir, del porcentaje hasta el final de línea. ¿Cuándo termina el final de línea? Pues en un salto de línea. ¿Vale? Ahora, ¿qué hago con eso? Sálteselo. ¿Cómo es un identificador aquí? Letter y luego cualquier cosa que pueda ser una letra, un dígito o signo pregunta o signo peso. ¿En qué lo transforma? En un símbolo. También lo pueden transformar en string si quieren, pero pues string tiene otro manejo. El símbolo es más fácil. Luego, ¿qué viene? La forma de escribir números. Miren que yo tengo 4 formas de números. La primera forma, ¿cómo es? Dígito seguido de cualquier cantidad de dígitos. ¿En qué lo transforma? En un número. Luego menos, y la misma forma, números negativos. ¿En qué lo transforma? En un número. Y luego viene dígito, cualquier cantidad de dígitos, punto, dígitos, cualquier cantidad de dígitos. ¿De cuál serían? Los floats, número. Y luego viene menos, y la misma regla, floats negativos. ¿Vale? Entonces la especificación léxica siempre va a tener esto. Nombre, que es arbitrario, expresión regular, que lo captura, y la acción, que puede ser skip, ignórelo, number, transfórmelo a número, symbol, transfórmelo a símbolo, o string, transfórmelo a string. Esto es lo que haría dentro del intérprete de Racket. Es decir, cuando yo lo recibo, ¿qué es lo que voy a recibir? Entonces por acá hay una función que se llama scan y parse. Bueno, lo primero acá, bueno, esto lo vemos luego ahorita. Aquí hay una función que se llama el escáner. ¿Lo ven acá? Entonces voy a ejecutar el escáner. Entonces observen lo que pasa. Bueno, este es el intérprete, no lo necesito. Entonces, el escáner, que llama scan y parse en el, por ejemplo, si recibo un 5.3, ¿qué debería de ser esto? Un número, ¿cierto? Entonces, ¿qué clase le puso? Número. Lo que capturó y el número de línea en que va. O sea, cuando yo ejecuto esto, me va a devolver esto. Esto es un token. Por ejemplo, volvamos a los tokens más complejos. Escáner. Tengo 5.3, 5.4, tengo XYZ, tengo 5, tengo 6.4, tengo XY y tengo un comentario. ¿El comentario cómo lo tengo? Porcentaje, ¿no? Entonces porcentaje, soy un comentario. Y miren lo que sucede. ¿Qué pasó? ¿Capturó a quién? Al 5.4, ¿no? ¿Y cómo lo marcó? Como número. Luego capturó XYZ. ¿Cómo lo capturó? Como un identificador. Luego viene número 5, pero lo capturó y miren, va cambiando el número de línea. Ya esto es un código fuente de varias líneas. Entonces, es una función, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Si es una función, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Algo sencillo, una función. No, eso ya viene implementado. No, pero ¿cómo se ve? O sea, no. O sea, ¿cómo funciona eso por dentro? No tengo ni la más... ¿Cómo? No. Dice que si se declara una función en el Exacto. código. O sea, Ah, es sí, una sí, sí. función sencilla. Sí, es un string parser que está acá. Es este. Sí, claro, el escáner es un miren, es LG mainstream scanner. No, pero ¿cómo se ve acá? O sea, si se escribe define, no sé, suma. Ah, no, eso es lo que vamos a hacer ya después. Bueno. No, por ahora solo es el análisis del código. Luego, ¿qué tenemos? 6.4 como número,
Y X a Y, ¿qué viene siendo? Un identificador. ¿Y qué pasa con el comentario? Sencillamente lo escapeó, ¿no? Si yo coloco más cosas acá, por ejemplo, si yo coloco acá otra cosa, por ejemplo, 6.3, miren lo que pasa. ¿Qué pasó? Y la línea 6, ¿qué pasó? La ignoró, ¿cierto? Entonces ese es el primer paso. El código se transforma en una secuencia de unidades significativas o de tokens. ¿Estamos allí? Eso es lo primero que va a pasar. Luego de esto viene lo que es la especificación gramatical. ¿Qué pasa con la especificación gramatical? La especificación gramatical me dice cómo puedo escribir el código. En este caso, la especificación gramatical pues tiene lo siguiente. Lo primero, es una lista ¿qué? Simbólica, ¿no? ¿Sí lo ven acá? Simbólica. Entonces, ¿cómo es? Primero viene el nombre del data type, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el nombre del data type aquí? Declaración, declaración, expresión, expresión, expresión. ¿Lo ven ahí? Luego, ¿qué viene? La expresión regular, que la captura. Y luego viene el nombre de la variante. ¿Sí lo pillan ahí? Entonces, ¿qué pasa? El data type es declaración. Y la expresión regular que captura es esto. ¿Vale? Va a capturar algo que comience por llaves, seguido de dos declaraciones separadas por punto y coma. ¿Y cómo vamos a llamar este data type? Declaración tipo 1. Luego, ¿qué pasa acá? Declaración, miren, la palabra while, luego expresión, do, declaración, declaración tipo 2, declaración identificador, 4 puntos igual a expresión, y luego que vienen las expresiones, identificador, expresión 1, expresión número y expresión 2, y pues viene el tema de expresión más expresión, ¿vale? ¿Estamos ahí? Entonces miren que esto ya nos permite llegar más allá, y es en el cómo está escrito el código, porque el data type solo me dice la forma, pero el data type no me dice cómo se escribe. La expresión gramatical, la especificación gramatical sí me dice cómo se puede escribir. Entonces, ¿qué pasa? Hay una funcioncita por acá que, bueno, la quiero anotarles. Ya una vez hecho la especificación léxica y gramatical, puedo hacer los ¿qué? Los data types. Lo primero que hay que hacer son los data types. Ahora, los data types nos tocaría escribirlos a pie, ¿no? Sería define data type, como se debería hacer aquí. Miren, estos son los data types escritos a pie, pero están comentados. Entonces, ¿qué pasa? Esto me lo hace automáticamente. Y vamos a listarlos. Miren, voy a matar aquí el intérprete. Y entonces, miren lo que pasa acá. Cuando tengo la lista de data types, miren, ¿qué viene aquí? Los data types que han sido definidos. Si hay algún error en la especificación gramatical o léxica, pues ahí es donde se va a detener. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer en intérprete es construir los data types. Y ya posteriormente construyen el escáner y el parser. ¿Qué hace el parser? El parser ya me recibe código fuente y me devuelve el árbol de sintaxis abstracta. Vamos a ver un ejemplo acá. ¿Qué podría escribir? Escribamos una declaración. Por ejemplo, parser X, ¿cierto? Sería identificador igual a expresión. Entonces, X igual a 3, por ejemplo. A 2 puntos igual. Y miren, ¿qué me está haciendo? ¿Qué me devolvió ahí? El árbol de sintaxis abstracta. Y observen que si yo cometo un error de sintaxis, pues el parser me va a fallar. ¿Sí? ¿Sí lo ven ahí? Entonces, declaración X, 2 puntos igual a 3, ¿qué es? Pues sería una estructura tipo declaración tipo 3 que contiene ¿qué? Un X, que es la identificador, y estructura de expresión 3, pues sería el número 3, ¿vale? Pero ya como en sintaxis abstracta. ¿Sí me siguen allí? Entonces, de esta manera, ustedes construyen los data types. Ahora, ¿qué pasa? El parser pues cumple esa función. Y ahora vamos a hacer algo que se llama el identificador. ¿Qué pasa con el identificador? Perdón, ¿qué pasa con el interpretador? El interpretador ya me va a poder me va a dar como un prompt donde ya puedo escribir mi código fuente, y él lo que va a hacer es parsearlo. Él me devuelve árboles de sintaxis abstracta, reloj, y miren, lo que hace es un string parser que me recibe la especificación léxica y la especificación
gramatical. Y voy a ejecutar una función que se llama evaluar programa, que me va a recibir el árbol de sintaxis abstracta. ¿Qué hace con él? Miren, ¿qué dice declaración proc? ¿Sí lo ven acá? ¿Qué recibe? Una declaración. Debo anotar que la primera sentencia es el punto de partida del programa. ¿Qué quiere decir? Él va a recibir inicialmente ¿qué? Una declaración. Él no puede recibir una cosa diferente a una declaración. O sea, la primera línea en la especificación gramatical le va a decir lo que va a recibir. ¿Estamos de acuerdo? Es lo primero que va a recibir. Por eso es que en el intérprete que vamos a ver de clase se recibe es un data type que se llama programa, que nos permite agrupar todo. ¿Sí es claro allí? ¿Qué es lo primero que nos va a recibir? Ya después no estén quejándose con el proyecto, ¿no? Si esto no se acuerda. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ejecuto el intérprete, entonces, ¿qué va a pasar? Por ahora, voy a colocar, en vez de evaluar el programa, voy a colocar una función anónima. Voy a colocar lambda x y que me vuelva x. ¿Listo? Entonces, cuando yo escribo una declaración, x 4 puntos igual a 4, ¿qué me devuelve? El árbol de sintaxis abstracta. Entonces, ¿cómo hago que un programa funcione? Proceso el árbol de sintaxis abstracta. La clave de este curso, de ahora en adelante, es procesar el árbol de sintaxis abstracta. Cuando usted ejecuta un programa, o sea, usted manda un código, por ejemplo, vamos a mandar un while. While expresión, entonces while expresión, una expresión puede ser un número, según esto. Y vamos a do, declaración. Y una declaración puede ser identificador igual a expresión. Miren, esto es lo que siempre ustedes van a obtener. ¿Sí me siguen allí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esto sucede, ustedes deben invocar una función que va a recibir va a recibir un árbol de sintaxis abstracta. ¿Y qué va a hacer con él? ¿Lo va a qué? A procesar. Miren que aquí ya voy a hacer un cambio. Declaración x 4 punto igual 3. Miren, ¿qué me devolvió? Miren, la lista de qué? De 1, de 2. ¿Sí ven ahí la diferencia? Ya estoy empezando a qué? A procesar el árbol de sintaxis abstracta. Si tengo un segundo tipo, por ejemplo while 3, do x 2 puntos igual 8, miren, aquí ya me está devolviendo una lista. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Sí lo pillan? Es lo que yo estoy haciendo acá. ¿Estamos ahí? O sea, a la larga todo el curso va a girar en procesar el árbol de sintaxis abstracta. ¿Sí? Todo el tiempo vamos a estar procesando árboles de sintaxis abstracta. Y por eso siempre vamos a tener cases. ¿Sí? ¿Y quién genera esto? Pues a partir de la interacción con el código que ustedes escriben en el intérprete. ¿Vale? Bueno, esto es importante que lo tengan presente porque pues, es lo que viene.